pero al comienzo fue muy difícil porque hay un cambio tan increíble en uno, es tan inexplicable, uno no puede, aparte, es tanto la emoción que, por lo menos hablo de mí, ¿no? Sentía tanto que yo quería compartirlos con ellos y que también ellos lo pudieran vivir, pero es un proceso, más allá de que en un tiempo, también lo que traemos como alma, no todos estamos preparados para vivir en el mismo tiempo las mismas cosas. Esta otra realidad, que en realidad esa es la verdadera, esto lo que vivimos es una ilusión, entonces uno empieza a ver esos otros planos donde te lo empiezan a confirmar ellos mismos, ¿no? O sea, es vivir otro tipo de vida, no hay dualidad en esos otros planos, no hay un programa como nos han enseñado en este. Somos auténticos, pero primero tiene que ser el cambio en uno, no es que te vienen a tocar el timbre y te dicen vamos. O sea, uno hace todo un trabajo interno para poder entender. Si no, o sea, si yo no hubiese estado trabajando cuando estaba con Jaco y me hubiese asustado, esto se hubiese cerrado. O sea, este canal se cierra, como mucha gente. O sea, la mayoría de las personas siempre ha tenido una certeza, siempre ha tenido una visión, siempre ha tenido algo de eso. Una premonición, ¿sí? Una corazonada, como lo llaman. Esto es importantísimo, porque a veces no le damos bolillas a esas corazonadas. Y esa es certeza, tienen que ver con... Eso es lo que el alma está viendo. Sino simplemente con que escuches, no que oigas, que escuches esto que estamos hablando, pero sobre todo te escuches y escuches tu interior, misión cumplida. Esa es la labor fundamental y la sed de servicio, ¿no?, que tenemos en nuestra esencia. Y con eso hemos venido, por eso hemos venido aquí en estos momentos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas aquellas y todos aquellos que en esta tarde, en este momento, cuando lo vayáis a visionar, estéis atentos a este vídeo que no deja de ser una grabación de unos momentos compartidos aquí de manera virtual con gente consciente que de alguna manera quiere dedicar estos ratitos a hablar de cosas un poco más trascendentales. Aunque haya que lidiar lógicamente con lo cotidiano, pero estos momentos de reflexión, de introspección, de compartir, creo que son necesarios. Así que muy agradecido y agradecidos por parte, lógicamente, de lo que es el equipo de Ingeniería Experience y, como no, y ahora que también dirá Diana y Marcelo algunas palabras, pues gracias por compartir, dedicar ese tiempecito, este ratito de estar aquí compartiendo y hablando, como alguna vez digo yo, y que a algunos no les gusta, de locuras. De lo que algunos dicen locuras, pero qué maravillosa locura, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, la charla que vamos a mantener hoy va a ser fundamentalmente con Diana, pero también, como veis, va a estar Marcelo con nosotros. Bienvenidos, por cierto, ahora os presento. Le hemos llamado Conversaciones con otras realidades, un encuentro para ampliar la percepción y comprender lo que hay más allá de lo visible. Bueno, para todos aquellos que no la conozcáis a Diana, pues Diana Liz es Fraga, es terapeuta holística, visionaria, sensitiva natural, percibe los planos sutiles, manteniendo contacto con los seres que lo habitan. Esto he querido leerlo para que no se me olvide nada de lo que había escrito, para hacer una descripción, aunque sea somera, ¿vale? Ya sean seres desencarnados, maestros o guías extraterrestres o intraterrenos o ultraterrestres. Diana, cual oráculo, ayuda a otros a desbloquear sus procesos internos. Su labor se centra en disolver bloqueos y potenciar las posibilidades de evolución de cada persona. En sus entrevistas individuales, muchos experimentan un antes y un después, al descubrir el verdadero origen de sus problemas y el camino para resolverlos. Su mirada abarca lo cotidiano y lo trascendente, siempre desde la cercanía y la visión práctica. Vale. Diana, ya entrados en materia, ¿vale? Dinos tú, porque yo lo he dicho de manera somera, ¿quién eres, Diana? Cuéntanos. Oh, ¿Y qué haces aquí hoy? ¿quién soy? Me estoy conociendo todavía, Joaquín. Em, Todos los días me sorprende algo nuevo. Que, bueno, soy una persona, nací en el interior de acá del país, me recibí de veterinaria y me fui a vivir a Buenos Aires. Yo desde chiquita ya podía ver, pero bueno, no lo contaba a nadie porque tampoco era en aquel tiempo tan relevante, no se interesarían. Y cuando llego a Buenos Aires y conozco a mi maestro en la parte interna, que fue el tío de Marce, una maestra de yazo, de digitopuntura, me llevó y me dice, vos tenés que ir a este lugar, aunque no entiendas nada, vos quédate, me decía.
y, y la verdad que me cambió la vida, me cambió totalmente la vida porque hubo cosas que obviamente no entendía, pero resonaban, había una parte interna que estaba feliz de estar ahí. Y con el correr del tiempo empecé a entender y la energía que se vibraba ahí me fue despertando cada vez más la visión. De hecho, muchas veces Jaco, el tío de Marce, ¿no? Jaquito, me decía, vení y decime qué ves. Entonces es como, bueno, poder ver lo que se veía en otros planos. Al comienzo lloraba, bueno, temblaba, las energías eran demasiado fuertes y me sacaban de mi eje, no entendía nada al comienzo, porque yo de ver duendes pasé a ver maestros, entonces, y ver otros lugares, entonces era demasiado fuerte la descarga energética. El cuerpo no estaba preparado, el físico no estaba preparado. Entonces él me decía, así medio en broma, me decía, bueno, cuando se te pase todo eso, decime qué viste. Entonces me tranquilizaba y empezaba un diálogo que en aquel momento no tenía yo conocimiento, o sea, todos estos temas metafísicos para mí no existían, o sea, veía duendes, veía otras cosas, pero no tenía idea de maestros y eso. Entonces a mí me seguía sorprendiendo. Y tal es así que cuando salía de ahí, se abría como esa pantalla y después se cerraba, entonces no me acordaba de muchas cosas que veía y decía. Con el correr del tiempo, esto se fue, bueno, fui entrenando y fui como, es como ir dilatando los cuerpos internos, ¿no? Entonces uno empieza a recibir más energía y no nos desbordamos. Eso le sucede para mí, para todos, ¿no? O sea, cuando a veces llegan estas energías, la gente le tiene miedo y qué sé yo, porque bueno, hay cambios, hay choques y cierran el canal. En cambio, es cuando uno empieza a abrir ese canal, empieza cada vez a tener más dilatación, digamos, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a recibir como un chorrito, digamos, en un vasito, y después empieza a venir una jarra, el vasito se rebalsa, entonces uno dilata y ya es como empieza a acostumbrarse a esas nuevas energías. Y eso es lo que me está pasando, Joaquín. Eso es lo que vivo cotidianamente. Sí, obviamente, no está la antena permanentemente, trato de estar atenta, obviamente, pero a veces las cosas del día me distraen, pero la mayor parte del tiempo trato de estar atenta a esas otras realidades, a vivir ese estado, más allá de lo que pueda estar pasando, vivo el estado. Claro, y un poco la otra pregunta que te iba a hacer, al hilo de todo lo que estás comentando, pero casi que la has respondido, ¿no? Es si se nacía con esta sensibilidad o si se puede desarrollar. Yo entiendo que hay un momento de un punto de inflexión que por lo menos en tu caso hizo que se despertara, ¿no? Que es algo que está latente, pero ¿qué crees realmente? ¿Es algo que llevamos de manera innata o es algo que se despierta de repente o que surge o hay que estar en determinados lugares para que eso se despierte? Un poco por que la gente entienda de dónde viene todo esto, ¿no? Todo eso que dijiste es así. O sea, uno, por ejemplo, en mi caso yo lo traigo como memoria del alma. O sea, no es algo que lo haya estudiado, no lo he estudiado. Yo creo que todos tenemos esta capacidad. O sea, es como la extensión de los sentidos. Uno ve más allá del plano físico, escucha más allá del plano físico. Obviamente es un trabajo interno, ¿no? Es algo que uno se dedica a esto. No es una cosa que sucedió un momento. Entonces, cualquiera lo puede hacer. Se nace, se va construyendo, nos vamos construyendo día a día y creo que esto va creciendo en la medida que, bueno, que tenga que ser nuestro camino, ¿no? Otras personas están dedicadas, tienen su sensibilidad, qué sé yo, para otras cosas, qué sé yo, para cantar o lo que fuere. Todos, todos tenemos una memoria del alma, Joaquín, todos tenemos miles de años. Entonces, esto solamente es el recordarse y empezar a manifestarlo. Entonces, para mí esto es, aparte me apasiona, ¿no? Es como cuando entramos en estos temas, a mí me apasiona, porque no tiene límites, el límite lo pone la cabeza de uno, hasta donde uno quiere llegar. Y nunca se termina de reconocer y conocer esto. Algo que creo que es muy importante porque hay a muchas más personas que le pasa todo esto. De hecho, son momentos de despertar, ¿no? ¿Cómo reaccionó tu entorno o las personas que tenías alrededor, familia, etcétera, en referencia a esto, que es algo que es una pregunta sugerente, ¿no? Cuéntanos, en tu caso, ¿qué pasó? En mi caso.
como te decía, somos del interior del país, entonces yo me fui a Buenos Aires y mis padres cuando venían a visitarme no entendían nada porque yo los dejaba, o sea, no, por ahí meses y meses sin vernos y yo me los dejaba por ir a ver por ir a una reunión. Entonces al comienzo me decía que cambié tanto que me decía que me había puesto en una secta, como vos decías el otro día. No reconocen. Después ellos terminaron viniendo con nosotros y mis hermanos también vinieron a retiros, pero al comienzo fue muy difícil porque hay un cambio tan increíble en uno, es tan inexplicable, uno no puede, aparte, es tanto la emoción que, por lo menos hablo de mí, ¿no? Sentía tanto que yo quería compartirlos con ellos y que también ellos lo pudieran vivir, pero es un proceso, más allá de que es un tiempo, también lo que traemos como alma, no todos estamos preparados para vivir en el mismo tiempo las mismas cosas. Gracias. Suele pasar en estos entornos todo eso, no solo en el ámbito de lo que es la mediunidad, sino en muchos más aspectos cuando uno se empieza a ver diferente o es diferente, no porque seamos totalmente diferentes, sino porque se ha despertado, ¿no? A esta otra realidad que es la realidad del ser y las realidades con las que convivimos, ¿no? Pero ¿hubo algún momento en el que incluso con toda esta experiencia llegaste a dudar de lo que estabas haciendo, lo que estabas sintiendo? Porque es un proceso, Sí. entiendo yo. Sí, 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 sí. Sí, muchas veces es una línea finita. Es como nos decían, caminar sobre el filo de una navaja, es sin cortarse, porque es donde vos te apoyas mucho, es como pasás del otro lado, o sea, es una línea muy finita. O sea, no lo podés dejar, pero tampoco podés salir de la realidad de todos los días, o sea, de estas 3D. Entonces, pero Muchas gracias. fíjate qué coincidencia, estaba escondido. Sí, muchas de estas cosas son escondidas y uno no las descubre. O sea, fíjate cómo confirman algo. No es Totalmente. casual, Joaquín, no es Estos tips, casual. los tips que se producen así son Exactamente. confirmaciones. Son confirmaciones de lo que estamos hablando. O sea, Total. antes de empezar, ellos dijeron que iban a estar. Acá lo están comprobando. Ellos me refiero a estos maestros, ¿no? O sea, acá están como diciendo su veña, ¿no? Dando su veña, acá están. Es que la gente entienda cuando nos referimos a estos planos sutiles, a estas realidades, otras realidades, a qué nos referimos concretamente para que la gente, aunque yo creo que la mayoría que está conectada sabe lo que es, pero ¿cómo lo describirías tú? Qué es esa conexión con esa otra realidad? ¿A qué nos referimos? Es empezar a ver, es como haber corrido el famoso, ahora hablan de velo, en aquel momento, y agradezco a Dios no haberlo hecho y haberlo dicho de chiquita, porque si no me hubiesen medicado, como sucedía en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, es correr este velo y empezar a ver esta otra realidad, que en realidad esa es la verdadera. Esto lo que vivimos es una ilusión. Entonces uno empieza a ver esos otros planos donde te lo empiezan a confirmar ellos mismos, ¿no? O sea, es vivir otro tipo de vida, no hay dualidad en esos otros planos, no hay un programa como nos han enseñado en este. Somos auténticos, Joaquín, o sea, si a eso es lo que te referís. O sea, uno empieza a ver la vida con otra claridad, en otra frecuencia, ya no hay tensiones, no hay esto que estamos pasando acá. O sea, cuando nos dicen te vas al infierno, no, el infierno lo estamos pasando acá, eso es una bendición, eso es estar pasando, vibrando en otra frecuencia, acompañados de otros seres que viven lo mismo. Y siempre les digo, no compiten, comparten, entonces somos uno, ahí sí que somos uno. Acá somos todos unos internamente, pero no todos estamos en el mismo proceso, en el mismo momento. Entonces tenemos que, bueno, aunarnos en algún momento, en una frecuencia, como en este momento nos estamos juntando y estamos juntando frecuencias, pero en la vida cotidiana es como que cada cual vive su historia correcta, sin juzgar, sin criticar, pero no es lo que se viven en estos otros planos. En estos otros planos se viven sin estas cargas, o sea, es, es más diáfano, es como decirte, es más transparente todo. Se vive en coherencia. Lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace es coherente. Acá lo que tenemos que hacer es andar disimulando. Ahora ya no tanto porque todo el mundo habla de estos temas, pero antes era a dónde lo puedo decir y a dónde no, porque no me van a entender, porque me van a juzgar, porque uno no estaba tan, o sea, ahora yo estoy muchísimo más segura y ya no me importa lo que puedan decir, pero al comienzo sí importaba.
porque decís, wow, me estaré equivocando. O sea, imagínate vos que una de las primeras veces que vi algo adentro de una persona, ahora ya no lo estoy haciendo tanto, lo hago más en otro aspecto con los maestros, me gusta mucho más, pero en aquel momento que estaba aprendiendo estas cosas, tenía mi cuñada que tenía fiebre muy alta y yo la empecé a ver, le hice Reiki y después la empecé a ver y digo, mira, veo bichitos en la médula. Bichitos en la médula era una enfermedad de Hodgkins, o sea, tenía cáncer, ¿no? Pero ¿cómo decírselo a las personas? ¿Cómo decir, viste? Entonces, porque uno es humano y se puede equivocar. Entonces uno va con cierta duda, tanteando las cosas, corroborándolas, comprobándolas. Es un plano paralelo impresionante, es hermosísimo. Claro, es que cuando hablamos de, lógicamente esta conexión con otras realidades, muchas veces la gente pregunta, pero bueno, esas otras realidades, o sea, ¿esa realidad qué es? ¿Es un lugar, un estado de conciencia, es otra dimensión? O como digo yo, o es todo, o de todo un poco. Entonces, ¿cuál es tu Es opinión? todo, es todo, Joaquín, es todo. Porque para llegar a estas realidades vos tenés que empezar a abrir y empezar a tener esas otras frecuencias, otros estados de conciencia. ¿Qué es Shangri-La? ¿Es un lugar en otra dimensión? Sí, pero primero empieza dentro tuyo. ¿Qué es Erx? Es otro estado de conciencia. También es una ciudad dimensional, pero empezás a entenderlo dentro tuyo. Entonces, cuando uno empieza a compartir esto, esta frecuencia, entonces uno tiene acceso a esos otros lugares. Pero primero tiene que ser el cambio en uno, no es que te vienen a tocar el timbre y te dicen vamos. O sea, uno hace todo un trabajo interno para poder entender. Si no, o sea, si yo no hubiese estado trabajando cuando estaba con Jaco y me hubiese asustado, esto se hubiese cerrado. O sea, este canal se cierra, como mucha gente, o sea, la mayoría de las personas siempre ha tenido una certeza, siempre ha tenido una visión, siempre ha tenido algo de eso, una premonición, ¿sí? Una Sí, corazonada, como lo llaman. Esto es importantísimo, porque a veces no le damos bolilla a esas corazonadas, y eso es certeza, tienen que ver con, eso es lo que el alma está viendo. Pero cuando le ponemos la mente, ahí empezamos a dudar, y ahí está donde te separas, el pensamiento te separa. Pero si no, todo el mundo tiene esto, Joaquín, todos tenemos esto. En algún momento de nuestra vida, todos lo tenemos. totalmente, totalmente de acuerdo. Y para un poco desde tu percepción, tu experiencia y demás, ¿cómo podríamos definir sobre cada uno de esos planos, vamos a llamarlo así, o lugares o estados, con los seres con los que te comunicas? ¿Cómo podríamos identificar cada uno con un espacio, un lugar, una frecuencia? ¿Cómo podríamos alguno de ellos interrelacionarlo? Es decir, habrá veces que sea un ser desencarnado o un ancestro quien conecte contigo. Sí, Otras sí. veces un ser de luz. Otras veces un guía, que a lo mejor puede ser más físico o menos físico. O maestros. Cuéntanos un poco de cara a lo que es tu experiencia, esos planos, quiénes son, cómo contactas, cuéntanos un poquito. Mira, Joaquín, te digo lo que yo vivo. O sea, eh, los seres desencarnados los empiezo a sentir y ellos mismos te dicen, ¿sí? No es algo donde yo pongo el foco últimamente, ¿sí? Porque eso tiene un determinado nivel, una determinada frecuencia y trato de no poner tanto el foco en eso. O sea, aparecen, no hay problema. O sea, siempre uno está al servicio para ayudar. Y ellos saben que somos puente, entonces buscan a quien pueda hacerlo para tener una conexión porque hay una persona que puede estar sufriendo. Entonces uno hace, en este tiempo no estoy tan abocada a eso. Y los maestros, o sea, eh, aprendí a decodificar energías. Esto uno aprende, es como, no me gusta decirlo, pero es como una radio que empezás a afinar el dial. No es como, no me gusta mucho el ejemplo, pero bueno, es así. Transformás la onda, ¿no? Y a estos maestros de acá, de ERX o de otras ciudades intraterrenas, qué sé yo, muchos de los nombres no se los pregunto. Es el único maestro que yo identifico y que es mi maestro es Jesús. O sea, es el, mm, identifico su frecuencia, identifico todo. Estos maestros de ERX, yo los identifico la frecuencia de ellos, como hace un rato que venían, pero no les pregunto nombres. O sea, porque donde detuve la cabeza con un nombre, a ver cuál era,
para poder, viste, rotularlo, es como un río, el agua pasó y me quedé en este pedacito estancada. Entonces, para mí no es importante. Hay personas que pueden serle importante. A mí, para mí eso es relativo. O sea, distingo a estos seres, porque puede haber muchos disfrazados, distingo a estos seres por cómo me siento. Entonces, uno empieza a sentir, es como se expande, una expansión interna, un amor. A veces hay calor, a veces hay frío. Cuando vamos a la montaña y están ellos, a veces se siente mucho frío, es un frío distinto. ¿Sí? Hay otras veces que uno siente calor, va caminando y siente como espacios de calor. O sea, eso depende de la sensibilidad de cada uno, cómo lo pueda, es como, cómo lo pueda descifrar, ¿no? Decodificar. Yo, mira, has dicho algo muy interesante porque al final se trata de, lógicamente, aunque no te guste, lo de esa frecuencia, ver en qué frecuencia está, pero al final le genera una resonancia. Cuando esa frecuencia es elevada, enlaza o entra en resonancia, luego cual se produce una comunicación con determinados seres o entidades, maestros, o el propio, como tú bien estás hablando, de Jesús el Cristo, ¿no? Eh, Ujú, por aclarar un poco, porque muchas veces, joder, es que ahora está mucho canalizando, hace poco Carlos Herrero también, con Jesús, con Joshua, con María Magdalena y muchas más personas empiezan a conectar con el Maestro. ¿Y por qué? ujú. Porque realmente es algo que también se dijo, ¿no? Que iba la venida de Jesús. A lo mejor no es Oh, algo sí, físico, sino que oh, sí, realmente estamos ya subiendo esa frecuencia y una resonancia para con seres tan elevados podamos sí, entrar en esa resonancia y recibir esa información de ayuda a la humanidad. Porque al final hay una cuestión también de fe, pero ya no solo en ellos, sino en el propio ser humano, de lo que somos capaces de hacer. Entonces, exacto. son momentos importantes y creo que esa resonancia cada vez se da más. Y entonces tiene una explicación que dice, no puede ser que están y todos al arcángel Miguel y todos al arcángel no sé quién y todos a Jesús. Pues es que lo que no entendemos es que en esos planos no existe el espacio-tiempo. Y entonces, lógicamente, sí que puede producirse a la vez y de manera fractal, porque es que son momentos en los que hay determinadas personas que están vibrando alto y que sirven de canal para que esa información, para que esa esperanza, esos mensajes nos ayuden a empoderarnos, porque tenemos el testigo, ya lo hablábamos en el otro encuentro que tuvimos, tenemos el testigo y la responsabilidad de transitar por estos tiempos con tantas pruebas, no voy a decir problemas, pruebas. Y como en Pruebas. alguna ocasión digo, que viene un poco a retomar lo que decía Sixto Wells, cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante. Somos Mm, diamantes en bruto y poco a poco se nos va a ir puliendo con todos estos retos que vamos a ir teniendo. tal Así que cual. bueno, también vamos a darle un poco voz a Marcelo, que está ahí, para que comente un poco también esa voz. Perdón una cosita Sí, también, Joaquín. A veces no es necesario tener tantos retos y tantas cosas, porque depende de la frecuencia donde nos movemos. O sea, a veces estamos en un plano bajito y seguimos estando en ese plano, ¿entendés? Porque bueno, a veces nos ponemos como víctima y seguimos en eso, ¿entendés? Entonces no es, es una cuestión de uno, ¿no? Hacerse cargo de quiénes somos. O sea, nos dijeron que somos creadores, entonces, ¿qué estamos creando? Si lo que estamos creando no nos está gustando, no podemos echar culpa, somos nosotros los creadores. Entonces, son pruebas, sí, son pruebas para darnos cuenta cada vez más quiénes somos. Caminamos en la tierra, somos seres de luz. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos alumbrando? No es que tengamos que demostrar nada a nadie, tenemos que mostrar quiénes somos. Es el tiempo de no ser tibios, de hacerse cargo de quiénes somos. Y eso es como que nos compromete y nos hace vivir en otra frecuencia, donde hay muchos que se van a alejar, hay muchas cosas que van a cambiar, o sea, lo material ya no importa tanto, entonces hay cosas que las dejamos de lado y no todos estamos preparados para dejar muchas cosas de lado, entonces uno elige y ellos tienen tanta compasión, Joaquín, tanta compasión, que no juzgan, no te dicen nada y siguen esperando y siguen estando. Ellos tienen miles de años y nosotros tenemos la eternidad por delante para poder decir, cuando querramos, vamos a estar en ese lugar. Pero no es decir, oh, lo dejamos para mañana. Nos autoelegimos. Es justamente no eligen, no eligen, aunque sepan de nuestras capacidades,
Ellos no van a elegir, pues somos nosotros los que nos tenemos que preparar. Entonces, son pruebas. ¿Hasta dónde queremos pasar las pruebas? En algún momento tenemos que saltar eso y pasar y decir, bueno, yo soy la actora de mi propia película. Y ya, ya. Marcelo, ¿qué querías comentar en ese sentido? Bueno, yo hoy estoy de actor de reparto, así que no tengo que hablar demasiado. Hoy le toca a ella. De No, descanso. ya, no. Actor Bueno, de pues si quieres reparto. hacer alguna aportación en ese sentido, sobre lo que es, lógicamente, esos planos sutiles, esa conexión, los momentos que vivimos, lo del Cristo cósmico, no sé, Bueno, cuéntanos un poco. creo que nos desconocemos bastante a nosotros mismos. Creo que estamos signando todo como que el cuerpo físico es la clave y todo lo que sea concreto es lo único que existe y que a eso le llamamos realidad, pero realidad es algo mucho más amplio y que tenemos más que un cuerpo físico, tenemos toda una anatomía interna por trabajar, por conocer, por comprender, por desarrollar. Y en esa anatomía interna incluye a los planos sutiles, incluye a muchas herramientas que tenemos para poder vivir, comprobar, dialogar incluso con esos planos y también incluirlos dentro de lo que llamamos realidad. Más allá de que no sea físico, no quiere decir de que no sea real. Igual. Entonces, que no lo veamos no quiere decir que no exista. Que no lo podamos conocer no quiere decir de que no exista. Que no lo podamos comprender tampoco quiere decir de que no exista. Entonces, empezar a darnos cuenta de que eso es mucho más amplio de lo que creemos y que es un poco a lo que se está invitando a la humanidad, ¿no? A que deje de mirar solamente la parte física y empiece a comprender de que la esencia de todo lo que le ocurre físicamente no es física. La esencia de todo lo que nos pasa es interna. Entonces, empezar a aprender a movernos desde lo interno es la clave de estos tiempos. Empezar a comprender de que la ley de atracción es una herramienta y no un ajusticiamiento. No es el karma que me pasa, sino es lo que estoy atrayendo y lo puedo cambiar. Eso más que nada creo yo que tiene que ver con lo que preguntas. Bueno, muchas gracias. Y en ese sentido también de, bueno, lógicamente de los momentos que vivimos, de también tener esas otras herramientas, también la conexión con nuestro propio yo, nuestro yo superior, pero hay también una serie de jerarquías o planos que contribuyen a nuestra evolución, que están pendientes, que son los guías. Diana, Claro, ¿tenemos todos Sí, guías? sí, claro. Primero, no es religión, pero sí tenemos nuestro ángel de la guarda, o sea, alguien que estuvo nuestro guía, que está desde la primera encarnación. O sea, nos acompañan, nunca estuvimos solos. Entonces, muchas veces cuando pasamos por algún determinado peligro, alguna cosa, decís, wow, ¿qué pasó? Y sí, siempre nos están acompañando, siempre estamos. Joaquín, es maravilloso. Mira, la vez pasada yo pasaba, me es fácil entrar en ahora lo podemos decir en plano cuántico, antes no tenía ni idea qué era, esos otros estados donde el cuerpo no existe. Entonces vas pasando, me mostraban que pasaba por membranas. En esto estaba en ese estado cuántico era una membrana y había sólidos, pasabas a algo que era antimateria y la otra era no materia. Ahí duré muy poquitito porque no me alcanzaba la conciencia para poder estar. Entonces te vas dando cuenta de que existen esas realidades, las puedo vivir, las puedo vibrar de alguna forma, hasta acá las puedo poner en palabras, puedo transmitir la frecuencia, se entiende la energía, porque no tiene, es tan alta la frecuencia que no es difícil ponerla en palabras. Entonces vos decís, de acuerdo a cómo estamos, ellos nos ayudan para poder traerlo con los elementos que tenemos. O sea, no tenemos que ser perfectos, este no es un plano de perfección, o sea, es un plano donde nos vamos sí perfeccionando para poder estar en contacto con ellos. Entonces, cuando vos entras en esos otros estados, vos decís, wow, esto es real, sí, eso es realidad, esto es ilusión. Cuando nos despertemos de otro saber que la vida es sueño, nos decía Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, esto es sueño. Cuando entras en esos planos y vos decís, wow, esto es lo que quiero vivir,
no estamos preparados todavía para poder vivir en ese estado, como cuando nos dicen acá, yo tengo miedo que me lleven y me dejen ahí. No te pueden dejar ahí porque no tenemos los equivalentes, nos formamos nuestros equivalentes para poder estar en un lugar de perfección o de por lo menos sin dualidad. Esos no son estados de perfección, las ciudades estas de interterrenas son sin dualidad. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con las partes que no tenemos todavía conocidas de nosotros mismos? No aguantamos. ¿Cómo viviríamos en un lugar de paz si no tenemos resuelto internamente? Entonces, estos son acostumbramientos, Joaquín, son acostumbramientos que estamos haciendo para poder en algún momento compartir. El otro día te comentaba que me estaban mostrando como un planeta dentro de este mismo planeta. Y hace poquito, hace unas noches, me llevaron, no dormida, yo no lo veo dormida. Y yo les decía que lo veía mucho más diáfano, ¿viste? O sea, les decía que las flores y todo tenían otro colorido. ¿Por qué era? Y decía, porque también, esta es la explicación que yo escuché, ¿eh? Como que ahí no hay esta otra condensación que nosotros producimos con nuestros pensamientos, con esta cosa que nosotros le ponemos a todo lo negativo, a todo lo que pensábamos, a todos los miedos programados que nosotros sin darnos cuenta lo hemos tomado como propio. Entonces ahí que no vive en esto, es otra atmósfera y estamos pasando y hay mucha gente que está pasando. Algunos duramos un ratitito nada más, pero hay otros con cuerpo físico, como me mostraban, hay otros que están viviéndolo y no saben lo que es eso, Joaquín. Ojalá todos tengamos aunque sea un instante, porque al vivir ese instante decís, ¿cómo me preparo para vivir esto eternamente, no? Entonces, es eso para mí. Totalmente. Voy a poner, bueno, estamos hablando de lo de los guías, de si todos tenemos un guía, y habéis, lógicamente, habéis corroborado y matizado que efectivamente es así. Pero quiero poner un caso personal. Para aquellos que no me conocen, yo a lo largo, uno de los despertadores míos de conciencia fue un fenómeno que todos tenemos, que es el tema de los orbs, que son estas esferas, estas esferas luminosas, que al final son conciencias que nos acompañan, ¿no? Y esas esferas que en el interior tienen a veces caras, pueden ser más redondas, a veces con formas más geométricas, pues son esencias, son conciencias que nos acompañan. Y cuando, por ejemplo, en lo que son las tradiciones se dice, cuatro angelitos tiene mi cama, no, sí, cuatro angelitos o sea, cuatro angelitos en cada esquina, no me acuerdo cómo era exactamente, disculpad, pero habla de cómo desde pequeños ya tenemos unos ángeles. Bueno, pues en esas manifestaciones que se producían aquí en el hogar, nuestro templo para nosotros sí debería de ser así, porque al final el hogar no es una casa, sino realmente es un templo que tú cuidas y en el que hay una energía de familia muy especial. Se producían estas interacciones con estas otras realidades que nos acompañan absolutamente a todos. Lo único que cuando uno tiene la frecuencia alta, y es una frecuencia de la familia, del amor incondicional, hace que suba esa frecuencia y esas manifestaciones que están en otros planos sutiles, como que se cargan de energía. Y cuando tú haces una foto, aparecen. Incluso cuando haces un vídeo se muestran las evoluciones. Bueno, pues a lo que voy, que había una interacción, revisando, y esto es un poco para que vosotros también hagáis lo mismo, o estéis más atentos a todo eso, la tecnología ha ayudado a que eso sea posible. Y fotos que tenemos nosotros de pequeños, de los niños, sobre todo cuando empiezan a esos movimientos que se apoyan y estiran el cuello, la capacidad de sostener lo que es la cabeza. Tenemos una foto con cámaras distintas en momentos distintos porque hay una diferencia de 3 años de edad entre mi hijo mayor y mi hija. Bueno, pues en la foto, observándola pues, con mayor atención, sale una esfera al lado de ellos. Hay una Ujú, esfera. Eso es el ángel de ujú, la guarda, entre ujú. otras entidades que nos acompañan, porque hay también familiares que ya no están con nosotros, quienes acompañan nuestra evolución, o Claro, maestros, elementales. Hay muchos seres que nos mm, acompañan, así que yo animaría a la gente que, independientemente de que son momentos en los que debemos de empoderarnos, debemos de fluir, pero también empoderarnos, que si necesitas ayuda, que la pidas, oh porque sí, te oh van a sí, ayudar. Así que en oh ese sí. sentido, ejemplos prácticos o que hayáis tenido en el Ay, que se pide esa ayuda,
y que haya sido de manera contundente que podréis también trasladar a la gente para que lo entienda. Qué sé yo, imagínate que con los años que tengo he pasado 500.000 cosas, Joaquín. Pero eso que vos me estás diciendo, qué sé yo, por ejemplo, estaba sentada en la madrugada, ¿viste? Cuando no duermo me siento para conectar y empecé a ver que aparecía mi padre, aparecía Jaco, empezaron a aparecer un montón de estos seres, era como una plataforma donde aparecían seres que yo, inclusive los hermanos de mis abuelos y qué sé yo, y dije, chao, sonaste, me estoy muriendo. Me están recibiendo todo. No, no, no. Inclusive apareció una nena que me dijo, soy tu hermana. Yo nunca supe que mi mamá podría haber perdido una hermana. O sea, te encontrás con estas realidades, o sea, te encontrás con esto otro. La cosa es, ¿qué haces con eso, Joaquín? Porque si uno lo cierra como anécdota, quedó ahí como eso nada más. En cambio, si uno lo sigue trabajando, qué sé yo, yo estoy en la habitación con todo oscuro y yo veo figuras, o sea, no veo caras en ese caso porque no le presto atención. Sé que están ellos y están dando vuelta, escucho un ruido por ahí, me lo corroboran, o sea, para mí es tan natural, es tan habitual que para mí es de todos los días esto. O sea, estoy haciendo algo y estoy en un plano, estoy como en un plano de meditación, sin meditar. Entonces, veo a lo lejos como al maestro, ¿se entiende? O sea, esas miradas no te las olvidas en tu vida. Entonces me acuerdo de haber vivido una vida con él, o sea, haber estado, o sea, no, estos son vivencias, es una tras de la otra. Uno empieza a vivir en ese plano y ya después no hay una diferencia. No es que me voy a ese plano, ya vivimos en ese plano. Eso es lo que nos dicen ellos. Es no esperar que suceda, empezar a traer esa frecuencia aquí ahora, creerlo, porque es como entrar en estas líneas paralelas, como nos dicen. Está todo acá y ahora. No existe otros tiempos y otra cosa. En esos lugares no es así. Entonces, si uno lo empieza a vivir, lo empieza a manifestar, cuando vos lo querés vivir, lo empezás a manifestar. Entonces, corroborás y ahí se te va la duda cuando estábamos hablando hoy de dudas. Cuando vos empezás a ver que las cosas cotidianas te responden a lo que vos estabas pensando, lo que estuviste viviendo, ya te quedas tranquila de decir, como vos decías, estamos locos. No, no estamos locos. Es otra realidad aquí mismo. Es la realidad. Esa es la verdad. La verdad nos hará libre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esto es espejitos de colores que nos han puesto programas y programas y programas desde que nacemos. Nacemos puros, Joaquín, nacemos puros como nacen las plantas. Después nos vamos contaminando con tantas cosas que nos meten en la cabeza que pobre, todos hacemos lo que podemos con nuestros hijos, pero esto no es lo que es. Entonces, cuando tenemos un poco más de conciencia, decimos, elijo que quiero vivir, elijo qué es lo que tiene que ver conmigo. A veces los miedos son de mis padres y bueno, ellos tienen que aprender con esos miedos, no yo. Entonces, es como empezar a alinearse con uno, saber quién es uno y recordarse, porque tenemos tantas vidas y decir, ¿y esto de dónde lo saqué? ¿Y esto de dónde lo saqué? No lo aprendí en ningún libro y sin embargo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo. Eso es, empezar a hacerse caso, porque uno lo deja pasar y ya no es tiempo de dejar pasar nada, Joaquín. Vienen momentos maravillosos. O sea, esto es el tren que está pasando y hay que agarrarse al furgón de cola. No importa lo que pase. A la máquina llegaremos, pero agarrarse no deja pasar esta oportunidad es única. Nunca pasó la Tierra por este momento, o sea, como está pasando ahora. La Tierra está en un proceso de parto, porque ellos me mostraban hace un tiempo atrás, no sé si te lo había comentado, me muestran una gran entidad que se acerca y que es como que se va a hacer cargo de la Tierra desde adentro. Hasta ahora ha sido guiada desde afuera, grandes maestros desde afuera lo estuvieron acompañando. Entonces me muestran esta entidad que se está acercando y nos está dando el tiempo para prepararnos, porque semejante entidad, imagínate lo que es empezar a ser un planeta sagrado. Empezamos a ser parte de planetas sagrados. O sea, imagínate lo que tiene que estar viviendo encima de esta Tierra, en superficie, adentro ya hay muchos que ya lo están viviendo, pero en superficie para poder sostener semejante energía. Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia. Entonces la Tierra está de parto porque está por nacer ahí semejante entidad o va a venir a habitarla. Entonces, hagámonos cargo, ¿qué queremos vivir? Si seguimos en el rollo y en el rulo de lo que nos enseñaron, perdemos el tiempo. O sea, es como un camino que estamos, es retroceso.
no estamos avanzando y es un tiempo de avance, ascensión, no de evolución. Evolución vamos a evolucionar porque somos seres biológicos, pero estamos ascendiendo en conciencia y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. O sea, esa es, o sea, llegar a ser, nos hicieron a imagen y semejanza. Pues yo siempre le digo al Padre, ¿viste? Cuando en estos momentos que puedo hablar, digo, bueno, ya lo sé, ahora estoy aprendiendo tu profesión, o sea, ser igual a él, aprenderlo porque tenemos que manifestarlo, aprenderlo. Si mi padre me enseñó su profesión, ¿cómo el padre que está dentro nuestro nos quiere enseñar y no lo vamos a hacer? Agarramos y aprendemos nuestra profesión, esa profesión sagrada, y es servicio, Joaquín, es lo que estás haciendo vos y lo que estamos haciendo todos acá. Es poniendo esa chispita de amor, que una chispita en uno va encendiendo la otra chispita y la otra chispita, hasta que todo el mundo lo viva. Nosotros, muchas gracias por compartirlo desde, no solo lo que compartes, sino desde dónde lo compartes. A los dos, os lo digo como pareja, como compañeros de almas también somos pack de almas, ¿no? Pero muchas gracias por compartirlo desde ahí, porque la gente también necesita oírlo desde ahí. Hay tanto ruido que oír esto de una manera que parece que estas conversaciones casi que te abrazan y como que tu alma empieza a recordar que eso es así, creo que es maravilloso. Así que gracias por compartir estos momentos. Que ellos están, Joaquín, me están hablando y me están diciendo que es esto lo que yo puedo. Por ahí Marce es de otra forma, mucho más fácil es expresar en palabras. Yo te voy a expresar en energía. Y ellos están como brindando la energía, me están haciendo pasar energía por mí para que la gente lo siente y lo puedan vivir. Ojalá todos puedan vivir esto que ellos quieren transmitir, es la invitación a que todos somos iguales y todos podemos compartirlo, todos podemos vivir esto. Simplemente tenemos que quererlo y aceptarlos con lo que tenemos. O sea, errores vamos a tener, no somos seres perfectos, pero aceptarnos como somos y decir, sí quiero, porque de eso se trata, es aceptar. Si vos no le pedís a los ángeles o a los guías o a alguien que te ayude, no te van a ayudar porque tenés libre albedrío. Entonces, es decir, acepto y acepto vivir esta nueva vida, pero la acepto de verdad con lo que viene. Hay cosas que To- se quedarán afuera. Totalmente así es y de nuevo agradecido. Por eso estamos, y hablo también en nombre de Marta y mío, estamos muy orgullosos de crear estos espacios, estos encuentros en los que compartimos y en los que no solo vosotros sois protagonistas o nosotros, sino todo el que es partícipe, porque habrá quien tenga más o menos desarrollado pues determinada información que pueda trasladar, ¿no?, al resto, determinadas percepciones, determinadas sensibilidades. Al final todos compartimos. Y habrá unos que sean más oráculos para otros y unos que enseñen más a otros, pero al final todos aprendemos. ¿Por qué? Porque como se decía, como se dice, eh, el más sabio siempre tendrá algo que aprender y el más humilde algo que aportar. Y generar espacios y lugares, encuentros, momentos en los que todos nos nutramos de esa información, creo que es importante en los momentos que vivimos, esa sensación de tribu, ¿no? En la que se habla sin etiquetas, se habla respetando a tus semejantes, el proceso de cada uno, en qué momento está. Y entiendo que es un poco también cuando se comparte contigo y también esas experiencias personales, esas sesiones que tú tienes, al final es una ayuda. Todos intentamos ayudarnos los unos a los otros. Y esos momentos, ya sea como oráculo, como lo que es la experiencia de vida, sobre consejos o sobre una canalización por parte de otros seres que están ahí, puedan ser ancestros, familiares que ya no están o guías, creo que ese compartir enriquece a todos los que estamos. Entonces, yo creo que esos momentos son muy especiales. Y tú decías al principio que, por ejemplo, no sé si era tu hermana, que aun quién era, a una mujer que la habías visto, lógicamente, esa energía, esos parásitos que tenía, que luego de alguna manera se identificaron con una enfermedad grave que tenía. Es decir, esta sensibilidad no es solo una conexión con otros planos, es ver más allá y saberlo desencriptar o entender para ayudar a esa otra persona. Y estos espacios en los que compartimos al final son eso, son momentos de Sí, iniciación que simplemente es sí, crear el camino natural de autorrealización de lo que estamos llamados a ser, ¿no? tal Entonces, cual. que entiendo que lo veis así también y es lo que proyectáis, Exacto, ¿verdad? exacto, o sea, no trato de que sean palabras bonitas, porque me distraería mucho
trato de, o sea, sí que leo, pero trato de no meter muchas cosas a la cabeza porque si no me distraerían mucho. Y me hiciste acordar una frase que me dijeron ellos, viste, cuando estaba ahí, que sí, que no, y me decían, resuélvelo para crecer y muéstralo para enseñar, para que los otros puedan llegar también. O sea, cuando tenés estas dudas, resuélvelas, o sea, vivílas y luego enséñalas para que los demás también puedan llegar, tengan acceso, porque esto no es, vuelvo otra vez a repetirte, no es de elegidos ni de nada, simplemente es tomar una determinación. Y determinar algo es decir, bueno, determino esto, quiero vivir esto y esto ya no me interesa, o sea, es esto, ¿no? Empezar a decir esto ya no me agrega, no me suma, no me da energía, no me alimenta, porque estamos acostumbrados a que nos alimenten las cosas de todos los días, la superficialidad, de los espejitos de colores. Y cuando uno se mete para adentro, te das cuenta que, qué sé yo, en mi caso me paro adelante de una vidriera y ya no me interesa comprar porque ya no me alimenta eso, me alimenta esto, me alimenta una charla, un compartir. Esto es lo que llena mi alma, no me llenan otras cosas. Y estos encuentros con estos maestros, o sea, estás haciendo cualquier cosa y de repente te encontrás con la energía de ellos, te encontrás, y en mi caso se transforman en visiones, más allá de que sea, pero como no hay espacio-tiempo, el otro día estaba haciendo, no me acuerdo qué, y estaba subiendo en una canasta arriba un monasterio que estaba arriba del Tíbet. O sea, son cosas que me suceden muy locas, ¿entendés? O sea, estaba con otros maestros que estábamos subiendo a un monasterio arriba del Tíbet que era lejísimo, por una canasta. Ahora por ahí ya no está la canasta, pero bueno, tienen ascensor, pero o suben, ellos suben, yo todavía estaba en la canasta, ellos suben directamente, se trasladan, pero te quiero decir que no dejar, porque si vos lo ponés como una locura, o sea, si yo me lo pusiera como una locura, lo que estoy viendo y digo, deja de decir pavadas, me digo a mí misma, estoy cercenando algo que por ahí tiene una pizquita de realidad y eso es lo que vale. Por ahí lo demás es imaginación, pero tiene una pizquita de realidad y eso mañana va a ser otra pizquita y en un momento voy a estar, no me voy a dar cuenta si estoy allá con ellos o no, porque es lo mismo. ¿Se entiende? Mira, vamos a dar una vuelta de tuerca más a todo esto. Ya que has hablado de almas, ¿qué es para ti el alma? ¿Qué es el alma? No lo he puesto Es sencillo. para mí, no, mira, o sea, para mí somos una chispa divina, ¿sí? O sea, somos una chispa divina, un fractal de la esencia de Dios, ¿sí? Y el alma es quien tiene mi backup de todas mis encarnaciones. Entonces, es quien me acompaña y me acompañó y me seguirá acompañando hasta llegar a ser una con esa chispa divina. Lo que tengo es, estoy empezando a tener estos recuerdos de alma. Me veo en muchas vidas, me he visto en muchas vidas. Y es ella la que me acompaña guardando toda la información, guardando absolutamente todo lo que he vivido en estas vidas. ¿Para qué? Para que en un momento sea una con esta fuente, con Dios, con nuestro Creador. O sea, es el hijo pródigo, eso es lo que yo veo, ¿no? Estamos volviendo. ¿Y quién nos está enseñando todo lo vivido? El alma. Para mí es la que guarda todos los recuerdos de miles de vidas. Esto Podríamos es, decir que el alma es como la catedral del espíritu, algo así. O sea, lo que le ponele, envuelve el espíritu, la esencia está ahí. acá está el espíritu también, o sea, es todo, o sea, es una unidad, no está nada separado, está todo adentro, o sea, alma, espíritu, cuerpo, es toda una unidad entera, ¿entendés? Cuando lo separamos, nos separamos de Dios y decir, Dios está afuera. No, no, está todo adentro, no hay nada afuera, no hay un huequito donde no esté Dios. Cuando hablan de cosas negativas y de donde hablan de oscuridad, es no haber entendido porque no hay un resquicio, no hay un lugarcito donde no haya luz. Puede haber menos luz, pero no hay un lugar donde no esté la creación entera, donde no esté Dios. ¿Se entiende? O sea, Dios es todo, entonces no hay nada. Cuando era chiquitita me tenía que callar la boca, ¿viste? Porque para mí, yo les decía a mi madre que las ollas tenían alma, que las paredes tenían alma. Claro, era muy fuerte para ellos que yo le dijera, todo lo creado tiene vida, es creado, o sea, no tienen conciencia, pero sí tiene vida. Entonces, no hay nada manifestado y no inmanifestado que no tenga vida. O sea, cuando pasás esas membranas,
No hay sólido, no hay físico, pero hay energías. Eso también no tiene cuerpo, no tiene esto, pero es vida. Y cuando pasás a la antimateria también. O sea, es todo. Es como, no sé cómo explicarlo. No tengo tanta facilidad de palabras. No, pues está muy bien, está muy bien. Y está bien, 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 bien relatado. Además, es preferible con palabras sencillas pero profundas, la gente lo entiende bien. Así que gracias de nuevo. Y entonces, en esa línea, ¿qué consideras tú que es la muerte? La muerte es una puerta para pasar al otro estado de conciencia. Es nada más que pasar una puerta a otro lado. Es lo mismo que estar vivo, pero en otro estado de conciencia. Cuando nos vamos a dormir, nos morimos todas las noches. Bueno, y volvemos a esta, que dicen algunos, esta pesadilla. Cuando morimos, vamos a esos estados de conciencia donde podés vivir a donde quieras. Es lo mismo que a la noche, cuando uno va a dormir es como cuando uno empieza a trabajar con sus cuerpos superiores, puede empezar a elegir a dónde quiere ir. Entonces uno aprende, ¿sí? Uno vive esos estados de conciencia. En mi caso, que lo hago en vigilia, no dormida, elijo dónde quiero ir, elijo dónde quiero ir a estudiar, elijo a dónde quiero. Entonces, la muerte es algo, digamos, que puede ocurrir más tiempo. Acá ocurren en 8 horas, es más tiempo, pero entras en otro estado de conciencia es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que si le ponemos miedo, le ponemos esto, es como nos han enseñado tantas cosas que no tienen sentido, tenemos que desaprender tantas cosas, o sea, es la amplitud total, es la magnificencia total, es ser uno con esos otros seres sin tener un límite que es el pensamiento. Entonces, para mí es maravilloso, Joaquín. Cuando uno Pues, empieza a estar en esos estados de conciencia, esto es pesado. Sé que es un proceso, sé que es un tiempo, pero la carne es tan pesado, es tan pesada. Sé que es entonces, en aprender. los tiempos, entonces, en los tiempos que estamos viendo, digamos, bueno, siempre se dice el despertar de conciencia, el despertar de la humanidad. ¿A qué se refiere el despertar de conciencia? ¿Todo esto que estás hablando es algo más? El despertar de conciencia es darse cuenta quién es uno, es una luz viviendo en la tierra, la divinidad caminando por la tierra. Entonces, es ser consciente que somos seres divinos. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿Morirnos para darnos cuenta y estar en ese entretiempo para darnos cuenta? ¿Para qué desaprovechar este cuerpo, no? ¿Para qué romper este cuerpo? Entonces, es aprovechar este tiempo que tenemos y decir, a ver, muchas veces se dicen, los maestros dicen que llegamos a la madurez, a la madurez interna, más o menos a los 60 años, 70. Bueno, ¿por qué no 5 veces 70? ¿Por qué no 5000 veces 70? ¿Por qué decimos que nos tenemos que morir? ¿A dónde está escrito? Ellos no mueren, Joaquín. Ellos tienen un estado de conciencia donde llevan su cuerpo y pueden llegar a cualquier lado con su cuerpo físico. ¿Por qué destruirlo? Nos han dicho que el cuerpo envejece. ¿Dónde está escrito eso? Son programas que nos han puesto. Entonces uno puede empezar a vivir desde ese otro lado. Crees una cosa, podés creer la otra, y si crees la otra, tus células te están escuchando y uno empieza a rehacerse. Entonces, es cambiar esas cosas, esos programas que nos han puesto para darnos miedo y tenernos con una bota encima. Somos tan libres, somos tan grandes, tan magníficos. Claro, al final, se supone que ellos tienen una conciencia lineal, la nuestra es cíclica, está dentro de una rueda, ¿no? Cada vez que encarnamos se va perdiendo lo que es la información anterior, aunque podríamos, de hecho, uno de los procesos, se supone, en los que estamos como humanidad, es empezar a recordar quiénes somos realmente, ¿no? Pero también estar preparados para poder absorber toda esa información, porque no es sencillo. El saber que hemos vivido, se supone, durante otras vidas, hemos tenido otras relaciones, otras experiencias, ¿no? Y con la experiencia que tú tienes, la información que tienes, de cara a otras vidas, quiénes somos realmente, si pactamos al llegar, si hay un destino, lo del libre albedrío, a grandes rasgos, porque este sería un tema para hablar únicamente de ello. ¿Qué podrías decirnos en torno a eso, de cuando uno llega aquí? ¿Por qué no recordamos lo anterior? ¿Para qué? ¿Qué propósito? Cuéntanos, por favor. Hay veces, o sea, esto empezó a ponerse el velo porque, bueno, cuando en una época teníamos conciencia y no perdíamos la conciencia,
Total, sabíamos que íbamos a volver, entonces se hacían grandes cosas, no para el lado bueno, para otro lado. Entonces empezaron a poner un velo. Pero sí, claro que es con grandes maestros del destino, pactamos lo que tenemos que vivir acá, lo que el alma tiene que aprender, lo que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces encarnamos en determinados lugares, venimos como clanes y venimos en diferentes roles en las familias. Encarnamos siempre más o menos en el mismo grupo, diferentes roles, para seguir aprendiendo. Entonces, claro que lo vamos modificándolo, pero bueno, de hecho, al final de todo, nos dejan jugar un poquitito con el libre albedrío. Lo demás es como que ya está, o sea, hay cosas que ya está, o sea, vos decís, quiero tal cosa, y no está en este momento para vos vivirla, y no la vas a vivir por más que la quieras, porque no está en tu plan vivir eso, ¿se entiende? Y es exacto, fíjate que todo lo que nos pasa, a veces decimos lindo, feo, es exacto, para el alma es exacto. Nosotros desde acá, desde la dualidad, decimos qué horrible, es lo que teníamos que aprender, y es exacto. Cuando lo vemos para atrás decimos, no podría haber sido de otra manera, aunque no sea lindo, ¿eh? Es exacto, es exacto. Gracias. De cara al encuentro que tenemos programado para el 4 y 5 y 6 de septiembre, ¿qué le dirías a las personas que van a participar en estos espacios, momentos, donde vamos a participar, cada uno contribuyendo de una manera, con esas experiencias, con esas sesiones que también tú vas a tener? ¿Cuál es tu sentir de lo que se puede esperar para este evento diferenciador, vamos a decirlo así, con otros eventos que tenéis o encuentros aquí en España? ¿Qué crees que es lo que la gente debe entender que se va a llevar de ese compartir en esas fechas en concreto? ¿Vale? Y también un poco de cara a esas sesiones que, aparte de las actividades que tengamos, vas a tener con las personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se puede llevar la gente de esos momentos? Eh, a mí me da cositas, pero bueno, o sea, sobre todo la energía, Joaquín, o sea, más allá de las palabras, o sea, voy a hablar, obviamente, pero más allá de eso, la energía, poder ser un canal, ¿sí? Para que la gente empiece a vivirlo por sí misma y pueda permitirse hacerlo también. Si yo lo hice, todos lo pueden hacer, ¿se entiende? Como dijo el maestro, cosas mejores que yo harán. Bueno, de eso se trata, empezar a hacerlos. ¿Y qué les hago? Muchas veces por ahí a algunas personas le puedo hacer una demostración ahí, dos o tres personas para que vean. O sea, les hago una reconexión. En ese momento, eh, les pongo las manos y las personas se caen, que la energía es muy fuerte. Entonces en esos momentos pierden conciencia de lo que es el plano físico y empiezan a conectar con ese otro estado, con el estado, con el alma, ¿sí? Entonces empiezan a sentir que están como volando, como están flotando. Claudita ha tenido pruebas de eso y puede dar fe de eso. O sea, se siente como que uno no está en este plano. ¿Entendés? Entonces tenés la posibilidad de conectarte con esto que para la mayoría es tan lejano, ¿no? O sea, no tener cuerpo físico, aunque sea un instante lo vivís. Y, y aparte, bueno, lo que necesiten en la posibilidad de que se los pueda en las sesiones personales, en la posibilidad de que se los pueda decir, o sea, poder ver más allá de lo que está pasando en un plano físico. O sea, hay muchas cosas que la misma mente lo tenés claro, porque todos tenemos las cosas claras. Lo que pasa que lo cerramos por miedo, por esto, por lo otro. Entonces, es poder abrir eso y que le quede para siempre la capacidad de ver en esos otros planos. Es como una forma de mirar, es una forma de ver, ¿se entiende? Es aprender otra forma de ver la vida. No verla como nos han enseñado, sino verla desde otro lugar, con los ojos del alma, verla desde el alma. Cuando vos la ves desde arriba, o sea, si vos ves este mouse, vos lo vas a ver Ujú. azul, ahí. Y yo lo estoy viendo de este lado. Entonces depende de dónde lo miremos. Ahora, si lo miramos desde el alma, lo vemos desde arriba, vamos a ver las dos cosas, no están separadas. Estamos acostumbrados a que vos me decís, por eso son las discusiones, vos lo ves de una forma, yo lo veo de otra. Ahora, si lo miramos desde el alma, estamos los dos aprendiendo y es total, lo vemos desde la totalidad. Entonces, lograr esa visión, ver las cosas desde la totalidad. Mira, es importante lo que estás diciendo, porque muchas veces hay encuentros que hacemos así y dice la gente, pero vamos a ver, me estás metiendo en el ámbito ufológico, con mediunidad, con espiritualidad, es como que lo metes en una costelera y lo sueltas.
Y claro, cuando uno ve el programa, ve que tiene una coherencia, tiene un porqué y forma parte de una misma realidad. O sea, muchas realidades dentro de una realidad que es la realidad del ser. Entonces, es importante irlas enlazando con coherencia para que la gente lo entienda, para que esa iniciación hacia el nuevo ser realmente se realice. Entonces, no es Tal meterlo en cual, una coctelera, es ordenarlo, clasificarlo y bueno, que tenga coherencia entre tal todo cual, para que desde el inicio hasta el final, primero, esté tratado con mimo, con los tiempos de cada uno, porque no es nada que se salga, que diga, ¡guau! Me va a reventar la cabeza. No, no, te va a ayudar a recordar, tal te va a cual, ayudar a sentir, vas a lograr ver con lo que tú decías, con los ojos del alma, para que tal cual, entiendas, comprendas y recuerdes lo que estamos llamados a ser, ¿no? Va un poco por tal cual. ahí. Ser y hacer, Y hacer. ser y Eso hacer, es. porque si no lo hacemos, Joaquín, lo dejamos para la próxima vida, es otra materia pendiente para la próxima vida. Entonces, ser coherentes, transparentes, armónicos, o sea, ¿qué es lo que viven ellos? O sea, cuando te muestran estos habitantes de estas ciudades intraterrenas, son armónicos, son bellos. O sea, ¿qué es lo que te da? O sea, si vos te pones a mirar a las personas, los rictos que tienen, la fisonomía, o sea, están todos cargados, o sea, es como antes te ponían algo, te enfermaban de algo, ahora es de competencia, te enferman, ¿entendés? Todos están queriendo competir con el otro y ser más y ser más y ser más, y se están enfermando, viven estresados, viven en otro estado, entonces se han olvidado, se separan de su alma, están separados de sí mismos, de su propia esencia, para hacer algo que nos dijeron que teníamos que ser exitosos. O sea, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Entonces, nos están enfermando con eso. Sacar esos patrones y volver a la esencia, a lo que somos, esa pureza interna, esa inocencia de los chicos, esa supraconciencia. Entonces, cuando uno empieza a encontrarse con eso, la vida es sencilla, es mucho más fácil. ¿Tenemos que pagar la luz? Sí, tenemos que pagar la luz, pero no tenemos que competir con nadie, no tenemos que ser más que nadie, somos todos iguales. Gracias de nuevo. ¿Qué frase? Porque ya estamos terminando con lo que es el tiempo de lo que es este Zoom. ¿Con qué frase trasladaríais de lo que son las expectativas, bueno, expectativas, por lo que se pretende con este encuentro de septiembre? Incluso si recibís alguna información que queréis trasladar al grupo a los que estamos aquí, pues no solo para este evento, sino para los tiempos que vivimos. Podéis trasladar, tanto Marcelo como tú, Diana, algún mensaje, alguna información, algo que os venga, o simplemente desde aquí, no tiene por qué ser desde allí, sino desde aquí, para que la gente también se quede como finalización de este encuentro virtual. Le damos permiso al actor de reparto. Me dan permiso? Me pregunto, ¿por qué el tema extraterrestre tiene un techo y no se ha podido pasar de ahí? ¿Porque ellos han prohibido, porque ellos han cerrado, o porque el ser humano no está capacitado o preparado para poder ir más allá? Creo que es esto último. Creo que a medida que vayamos preparándonos y reconociendo nuestras zonas más sutiles y desarrollando nuestras herramientas reales, podríamos tener otro tipo de contacto, otro tipo de incluso convivencia con seres más evolucionados. Creo que la humanidad va hacia eso, que la humanidad de alguna manera tiene proa hacia eso porque es simplemente proa a su propia evolución. Entonces, ahí se une el tema de lo que llamamos extraterrestre, ahí se une también la historia, por decir, si no recobramos nuestra sabiduría de alma, difícilmente podamos ir más allá. La mente es algo muy, pero muy, mucho más pequeño que lo que nuestra alma sabe. Y recobrarla es un poco empezar a estar aptos para poder también convivir con esos seres o con esas realidades. Entonces se unen esas tres cosas, lo extraterrestre, la historia y la vida cotidiana. Eso es un poco la clave de lo que vamos a hacer en ese evento del 4, 5 y 6 de septiembre. Empezar a desarrollar ese tipo de herramientas, de aptitudes, de empezar a reconocer en nuestra vida cotidiana que es mucho más profunda de lo que creemos. Y eso es lo que es la propuesta, ¿no? Poder compartir lo que aquí de alguna manera ya se hace en Capilla del Monte,
para poder compartirlo con otros lugares del mundo. En este caso será Aranjuez. A mí me muestra muchas veces como si fuera una plataforma dorada, ¿sí? Donde hay estos seres que ya nos están esperando, que no es allá arriba ni nada, es acá también, es acá, nada más que en otra frecuencia, en otro estado de conciencia. Y si ya la están mostrando, eso ya está. El futuro ya está haciendo sombra en este plano. Entonces, es animarse a querer ser partícipe de esto, animarse a ser uno de ellos. Entonces, creo que esto que están haciendo ustedes, Joaquín y Martita, es esto, es esta posibilidad, esta gran posibilidad. Si no hubiera personas como ustedes, esto no se estaría dando. O sea, creo que cada cual está haciendo un pedacito de lo suyo. Las otras personas han dejado de hacer lo que tenían, lo que estaban haciendo para poder estar y están aportando también su energía. Entonces, estamos todos juntos, estamos todos juntos. ¿Qué es lo que dicen? Sí, hay cantidad de gente, lo que no hay es calidad. ¿Qué es la calidad? Es esto, hacerse cargo de quiénes somos, estos seres de luz que somos. Entonces, acá estamos siéndolo y me parece maravilloso. Esto es lo que se va a vivir y creo que nos van a dar muestras de esto. Bueno, hoy hemos abierto una pequeña puerta a través de este pequeño encuentro, hablando de conversaciones con otras realidades. El 4, 5 y 6 de septiembre, como ya hemos dicho, tendremos esos 3 días para profundizar en todo ello, bajo el título de Encuentro Internacional Pueblo de Almas Despiertas, Aranjuez y su conexión con la ciudad de Erx, el despertar del contacto. Si algo de esto, de lo que estamos hablando, te ha resonado, ha despertado en ti esa inquietud por compartir, por formar parte de esta tribu, que no solo hay aquí esa tribu, hay en muchos otros lugares, y puedes venir a compartir con nosotros, nosotros encantados. Sino simplemente con que escuches, no que digas, que escuches esto que estamos hablando, pero sobre todo te escuches y escuches tu interior, misión cumplida. Esa es la labor fundamental y la sed de servicio, ¿no?, que tenemos en nuestra esencia, y con eso por eso hemos venido aquí en estos momentos. Así que gracias, Diana, gracias, Marcelo, gracias a todos los que estáis escuchándonos por ser y por estar. Y hay mucho por hacer, como ha dicho Diana. Es tiempo de acciones en conciencia, no solo de tener conciencia, sino de accionar en conciencia. Y en ello estamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches o días a todos. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias, Joaquín, gracias, Martita, y gracias a todos. Gracias de corazón. Bueno, pues aquí finalizamos. Damos gracias también a Marta, que está siempre detrás, pendiente de que esto pueda Gracias. llevarse a cabo. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Y lo hemos logrado, pero hay que seguir ahí aportando luz, cada uno en su lugar. Tal Gracias por cual. ser y estar. Chao. Hasta Gracias, la próxima. Gracias a todos. Chao, gracias. chao.